dolor es un aspecto muy difícil de verbalizar o de describir, por lo que se han ideado varios métodos para poder hacerlo cuantitativo y darnos una idea de la sensación de dolor. Por ejemplo, hay mediciones unidimensionales y otras multidimensionales. Las unidimensionales son la escala de Kelle, la de Melzar, la numérica, la escala analógica visual EVA, la escala de grises, de expresión facial y de Andersen. La escala de Kelle nos mide el dolor desde que no sentimos ningún tipo de dolor a leve, moderado, intenso, hasta llegar a ser insoportable. En la escala numérica nos pide medir el dolor del 0 al 10 o del 0 al 100, donde 0 es ningún dolor y 100 o 10 es el dolor más intenso que hayan sufrido. La escala de Melzar es de leve a incómodo, penoso, horrible, hasta llegar a agudísimo. En la escala de grises, el blanco se le representa como ningún dolor y poco a poco se va haciendo más oscuro, donde el dolor se va haciendo más intenso. Y también se puede medir el estado de ánimo, siendo que los grises son pasividad y el negro es pesimismo. La escala de la expresión facial se usa para los niños, ya que les es más fácil reconocer una expresión de felicidad o la expresión de llanto para poder describir su dolor. Luego tenemos a la escala analógica visual EVA. Esta consiste en una línea de 10 centímetros donde en el 0 no tenemos ningún dolor y en el 10 tenemos el dolor más extremo. Y cada valoración la podemos ver como en la imagen, que es ningún dolor, 0, el leve, moderado, intenso o insoportable. Y luego viene la escala Andersen, que está diseñada para personas que no se pueden comunicar y se van a valorar de 5 a 3 reacciones. Por ejemplo, y para no hacerlo más largo, la respiración sería un 0 si está normal, un 1 si es dificultosa pero en ocasiones, y la 2 si es grave. La consolabilidad es 0 si no la necesita, un 1 si se tranquiliza cuando se le habla y se le toca, o un 2 cuando no es posible consolar o tranquilizar a la persona. Y luego la multidimensionales, donde Melzar y Casey nos dicen que el dolor se conforma por 3 dimensiones. Una es la sensorial, que nos da las características del dolor. Otra que sería la emocional o afectiva, si es agotador o sofocante. Y por último, la dimensión cognitiva. Y tenemos el test de Karnofsky, en el que nos va a decir que valora la vida global del paciente. O sea que vamos a tener 3 tipos de pacientes, A, B y C. El paciente A va a tener actividades normales, el paciente B va a tener un poco de asistencia y el paciente C no puede cuidar de sí mismo. La TININ nos agrega consumo de analgésicos al grado de incapacidad, además de que nos va a decir la conducta y respuesta de cada paciente y su percepción de la intensidad del dolor. Luego vamos a tener el cuestionario del dolor de McGill, que es un poco más tardado, pero a mi parecer es una buena manera de ir desglosando el dolor o las sensaciones y percepciones que tenemos para llegar a una conclusión. En este cuestionario nos va a pedir que identifiquemos si el dolor es periódico o si se repite o si de plano no termina, si se siente frío o caliente, y dentro de esas otros rangos para determinar si se siente como un pinchazo o como si perforara, si es débil el dolor o es muy intenso. En fin, hay más conceptos para ir definiendo cómo se siente y poder llegar, como dije, a una conclusión. Y ahora la semiología Alicia. A es de antigüedad, desde cuándo empezó el dolor, y así podremos saber si el dolor es agudo o crónico. L de localización, dónde duele, y determinaremos el origen del dolor. Y de irradiación, si el dolor se extiende a otra parte, ya que puede empezar en un punto y se puede comunicar a otro. C de carácter,
cómo se siente el dolor, o sea, sus características, si quema, pincha, etcétera. Intensidad, del 1 al 10, cuánto duele o cualquier escala del dolor. Atenuante, qué hace que mejore o empeore. El círculo vicioso del dolor lo podemos explicar así. Tenemos una resistencia física baja, lo que nos lleva a estar cansados. Esto nos lleva a tener un dolor crónico, lo que nos va a hacer no tener ganas de hacer nada, lo que nos puede llevar a un encierro o un aislamiento social. Esto a la larga se puede convertir en una ansiedad, después se puede agravar a una depresión y por consiguiente vamos a tener una resistencia física baja y vuelve a iniciar el ciclo. Y luego está el decálogo del dolor, que es como una serie de reglas para que nosotros nos podamos guiar. Por ejemplo, la 1, a mi parecer, sería empatía o comprensión. La 2 sería libertad de expresión del paciente para una correcta evaluación nuestra. 3. Se le debe de tomar en cuenta y tratar como enfermedad. 4. No es lo que el paciente siente. 5. Es que no se le debería de dejar pasar. 6. Se le tiene que prestar atención. 7. A mi parecer es similar al punto 1. 8. Se le debe de dar una solución sea cual sea la afección. Y 9. Es mejor evitar que duela a que afecte. Y la 10 es el glutamato es el principal neurotransmisor excitativo y para su formación se da de la siguiente manera según el esquema. La glucosa, a través de la glucólisis y el ciclo de Krebs, va a formar el alfa-cetoglutarato, lo que nos va a formar la glutamina y posteriormente el glutamato, que se va a acumular en las vesículas presinápticas y cuando llegue una señal eléctrica de cationes que estimula a la célula, la va a despolarizar, entra el calcio y el neurotransmisor se libera al espacio sináptico, que va a actuar sobre los receptores AMPA y NMDA. Y después el GABA sería la continuación, ya que el glutamato se descarboxila para formarlo y este se acumula en las moléculas presinápticas cuando la neurona presináptica se despolarice. Entra calcio, el neurotransmisor se libera al espacio sináptico y puede tener recaptación presináptica. Además, GABA es el principal neurotransmisor inhibidor, ya que actúa en las sinapsis inhibidoras del cerebro. La sustancia P es un neuropéptido modulador y neurotransmisor. Se encuentra en el sistema nervioso periférico y en el sistema nervioso central. Es abundante en neuronas aferentes sensitivas primarias no mielinizadas que se dedican a transmitir el dolor. Su receptor es la neuroquinina 1, que va a intervenir en el dolor crónico, es estimulado por dolor agudo, es hipotensor y estimula la proliferación de células, además de ser mediador de inflamación neurogénica. Y luego la acetilcolina, que es sintetizada a partir de colina y acetilcolina derivados del metabolismo de la glucosa. Es el principal neurotransmisor en músculos y memoria. Tiene dos familias de receptores, las ionotrópicas, que no tienen proteínas transmembranales y permite el paso de sodio o calcio, además de ser receptores nicotínicos, porque se activan por nicotina, y las metabotrópicas se unen a proteína G. La serotonina es un neurotransmisor a partir del aminoácido triptófano. La mayoría se encuentra en el sistema gastrointestinal, plaquetas y cerebro. Esta nos va a regular el estado de ánimo, percepción, apetito, ira, sexualidad, atención, intensidad de descarga de neurona, receptores GABA, entre otros. Sus receptores están en la corteza y en la médula espinal y la amitriptilina inhibe recaptación. Los receptores cannabinoides están acoplados a proteína G con 7 dominios transmembranales. Estos se expresan en tejidos nerviosos, sistema inmune y hematopoyéticas. Inhiben vómitos y mejoran el apetito, además de ser psicoactivo. Sus receptores se denominan CB1, 2 y 3.
En el CBD cannabidiol no es psicoactivo y esta trata la epilepsia, ansiedad, esquizofrenia y sedativo, además de otras funciones. El CB1 va a regular transmisión simpática y el CB2 regula y controla la inflamación. El clonazepam es un medicamento antiepiléptico, ansiolítico, inductor del sueño y miorrelajante. Actúa sobre los receptores benzodiazepínicos y sobre el neurotransmisor GABA. Se metaboliza en el hígado, tiene un efecto de 6 a 12 horas. Las tabletas tardan más que si se toma por gotas, tiene riesgo de abstinencia. Se contraindica para personas susceptibles a tener adicciones, no se puede tomar con alcohol y puede ser dependiente a él. La mitriptilina es un antidepresivo tricíclico y analgésico. Su blanco van a ser los canales de sodio y potasio y los receptores para serotonina, histamina H1 y adrenérgicos. Inhibe la noradrenalina y la recaptación de serotonina, como se dijo anteriormente. Es por vía oral y tiene un tiempo de vida de 8 a 20 horas. Trata la depresión asociada a ansiedad, neurosis nocturna, dolor neuropático, profilaxis contra migraña y dolor crónico. Sus reacciones adversas son síndrome anticolinérgico y antihistamínico, lo que nos puede causar como síntomas agresión, disminución del líbido, sequedad en diversas mucosas y sedación intensa. Sus contraindicaciones son la hipersensibilidad, los infartos o cardiopatías e insuficiencia renal. La carbamazepina es un anticonvulsivo y un antiepiléptico, esto es porque se bloquean los canales de sodio. Se indica para convulsiones, trastorno bipolar, neuralgia de trigémino y como efectos adversos, trombocitopenia, leucocitopenia, arritmia, pancreatitis, entre otros. Hay 5 tipos de dolor en articulación temporomandibular. El ligamentoso es intermitente y aparece con movimientos de traslación condilar. El retrodiscal se acentúa cuando se aprietan los molares y disminuye cuando se muerde un separador que impide la intercuspidación. El capsular es sensible cuando se palpa directamente el cóndilo y se acentúa con movimientos de traslación, además de que el movimiento es restringido. El artrítico es sensible y duele cuando se palpa el cóndilo y se acentúa con la masticación. Además, se debe de realizar una anamnesis, donde se pregunta si hay dolor en cara, cabeza, sienes o oídos, o dolor al abrir o masticar, al igual que ruidos o crujidos, o si se le atasca o bloquea la mandíbula, o si rechina o aprieta de día o de noche los dientes, y si hay desgaste. El dolor en la pulpa se le considera visceral y se clasifica en pulpitis reversible, irreversible y pulpa necrótica. Además tiene 3 teorías. La primera es la teoría odontoblástica, que dice que las prolongaciones odontoblásticas son las que reciben y transfieren los estímulos a las terminaciones nerviosas de la pulpa. La segunda es la teoría de la inervación dentinaria, que dice que las terminaciones nerviosas alcanzan el límite amelodentinario estimulándolos directamente. La fibra A conduce rápido a un dolor agudo y la fibra C conduce lento, un dolor lento crónico y regula fluido de sangre pulpar. Y la teoría armodinámica dice que duele porque hay un rápido movimiento del fluido hacia adentro y hacia afuera de los túbulos dentinarios, dependiendo de las variaciones de presión. Y cuando se aplican estímulos táctiles, osmóticos o térmicos sobre la dentina expuesta, se va a dar la salida de fluido dentinal.